Esta mañana vamos a estudiar el egoísmo y la falta de dominio propio. Vimos la semana pasada que el orgullo es un pecado contra el cual todos debemos lidiar. Y si bien es uno de los que más fácil podemos reconocer en medio de los creyentes, no meditamos lo suficiente en lo que significa que nuestro espíritu sea orgulloso. Es una abierta rebeldía contra Dios. Y hubo muchas facetas en las que se manifestaba. Había ese orgullo doctrinal, es pensar que soy superior o mejor creyente que otros hermanos en la fe, sencillamente por algunas diferencias en algunas doctrinas y entonces sentirme superior. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no vamos a ser celosos en guardar la verdad, en indagar las Escrituras y ver qué es lo que ellas enseñan. Pero debemos reconocer que el Señor ha tenido un propósito al permitir las distintas denominaciones. Y todas estas son para que nosotros estemos conscientes de que debemos ser diligentes en estudiar las Escrituras. Y hacia el final vimos este orgullo de un espíritu independiente. Es este espíritu que se manifiesta en aquel que no puede ser enseñado, de que siente que más bien él es el que debe enseñarle a los demás, pero cuando viene una persona, sea mayor que él o más joven que él en edad o en la fe, y pensar que esa persona no me puede enseñar a mí o que no cumple ciertas condiciones por las cuales debería poder enseñarme. Pero si esta persona está acudiendo a las Escrituras, yo debería ser enseñado por ellas. No es necesario que sea hombre o mujer, casado o soltera, pastor o laico. Si me está mostrando las Escrituras, yo debería ser enseñable, como vimos la semana pasada. Y por eso estos versículos de Proverbios muestran este principio. Hijo mío, guarda mis razones, Proverbios 7:1, y atesora conmigo mis mandamientos. Aunque son consejos de un padre a hijo, es lo mismo para nosotros. Debemos buscar el consejo de los demás. Es orgullo pensar de que yo tengo bien claro cómo proceder y no buscar el consejo de otras personas más maduras que yo. Y recordando el otro pasaje de Proverbios, que en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero de esto entonces pasamos nosotros al egoísmo, y eso está bastante vinculado. Un espíritu orgulloso por lo general también estará relacionado con un espíritu egoísta. ¿Y qué es el egoísmo? Pues si no, esta exaltación del yo. Y vimos que uno de los aspectos en el que el orgullo se manifiesta es en ese deseo de un reconocimiento, en que mi nombre sea nombrado, en que las personas se den cuenta de lo que yo estoy haciendo. Y que entonces, si no soy reconocido, pues yo me voy a sentir mal, me voy a sentir apenado, o me voy a sentir como no se está reconociendo lo que yo hago en medio de ustedes. Ese espíritu de reconocimiento o ese anhelo de un reconocimiento no lo debemos tomar como algo trivial, porque en el fondo es egoísmo también. Es que mi persona sea exaltada y voy a encontrar mi satisfacción en que otros pues me destaquen a mí. El propósito con el que nosotros estamos nombrándolos es para que nos examinemos. Conforme pasa cada clase, la idea es que nosotros hagamos ese examen en nuestras vidas, un examen a la luz de las Escrituras, y veamos estos pecados. Meditando en este pecado del orgullo y con el temor obviamente de atraer la atención hacia mí, recordaba cómo en la escuela, cuando llegó el tercer grado, me llamaron la maestra por aparte y me dijo: Ronnie, necesito que venga tal día. Pero yo me quedé extrañado porque ya las clases habían terminado. Y dije yo, ¿por qué me llamas si ya estamos de vacaciones? Y resulta que era como el evento de graduación de los sextos, pero además ese día premiaban a los que habían tenido como el mejor grado en cada clase respectiva. Y resulta que era para eso, que yo había obtenido las mejores notas y me llamaron para eso. Yo no tenía idea, obviamente me sentí muy contento. Pero ¿qué pasó después de eso? ¿Qué es lo que proveyó esa situación? Que los siguientes años mi motivación para seguir estudiando no fuera simplemente el ser responsable en mis labores, sino, qué bonito, si yo lo hago muy bien, pues me van a pasar al frente para que sea premiado.
Y uno dice, pero es que es un niño, está bien que tenga esa motivación para hacerlo. Una vez más, si nosotros no reconocemos esto como el pecado que es, más adelante será más evidente que no se va a manifestar solamente en ese aspecto de la vida, sino en muchos otros. ¿Por qué razón servimos? ¿Cuál es mi motivación cuando yo hago las cosas? ¿Soy selectivo en lo que escojo? ¿Solamente aquello que yo sé que me va a dar renombre? ¿Por qué es que estoy buscando participar en esto o aquello? Un deseo de reconocimiento, un egoísmo, que yo sea el destacado, y contamina nuestras motivaciones. Vamos a buscar el versículo que vemos en la pantalla, el Salmo 19:12. Para esta clase el autor menciona acerca de un héroe de la fe que él tenía, un héroe o un pastor de hace muchos años, que a pesar de que fue grandemente usado por Dios, también tuvo sus pecados, y como que esto causó cierta desilusión en él. Entre esos pecados que llegaron a caracterizar a esta persona fue este egoísmo, que era una persona autoritaria. Y todos tenemos que reconocer esto al final de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos una biografía de hombres que fueron grandemente usados por Dios, también muchas veces nosotros vamos a leer las muchas faltas que ellos llegaron a cometer y pecados. Ninguno de ellos llegó a ser un hombre perfecto en esta vida. Y son un recordatorio que todos tenemos áreas con las cuales debemos luchar. Y hasta que no nos sean mostradas, no las veremos así. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores o sus propios pecados? Líbrame de los que son ocultos. Es decir, ahí están, pero no los vemos hasta que una circunstancia los ponga de manifiesto. No es que no estuviera en nuestras vidas, pero que hasta el Señor en su gracia lo muestra. Él nos va a librar de estos incluso que no son ocultos. Por eso cada día que pasa, uno no puede decir que no pecó contra el Señor. No, es que uno no tiene idea de cuántas veces y de cuántas maneras pecó contra el Señor. Por eso la oración de Él es también, Señor, y líbrame de todos aquellos que en este momento están siendo ocultos para mí. Y conforme Él nos vaya dando una sensibilidad, nosotros lo vamos a ver con la gravedad que es. Y por eso el egoísmo es un pecado también grave. Y vamos a ver unas áreas, porque podríamos ver muchas, pero nosotros en general somos egoístas con nuestros intereses, con nuestro tiempo, con nuestro dinero y cuando somos desconsiderados. Entonces, en primer lugar, somos egoístas con nuestros intereses. Busquemos Filipenses capítulo 2. Y de nuevo, ¿por qué decía que no debemos trivializarlo? Porque nosotros lo vemos desde muy pequeño, o lo vemos en los pequeños a muy temprana edad. Vemos a dos niños jugando y de repente uno de ellos no quiere compartir su juguete o le quita el juguete al otro y no lo quiere compartir. No podemos ver eso como trivial, muestra nuestra inclinación hacia nosotros, a ver solamente por nuestros intereses. Y vean en cambio lo que nosotros leemos en Filipenses 2, 3, 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En otras versiones vanagloria lo podemos leer como esta contienda es egoísmo. Sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice otra versión, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aunque en este contexto vemos luego las necesidades que Pablo va a tocar en esta carta, en un sentido general, estos intereses es lo que cada uno pone su atención, lo que a cada uno le preocupa, lo que a mí me interesa. Y
conforme vamos avanzando en la edad, estos intereses van cambiando. Es decir, cuando usted estaba joven, los intereses que usted compartía con otros en general estaban en torno a los estudios, en qué iba a estudiar cuando llegara a la universidad, o cuando ya está pasando esa etapa, pues sus intereses van a ser como si me estoy preparando para tener una familia más adelante, y luego sus intereses van a ser cuando ya tienen esos niños, y en general usted va compartiendo con estas personas esos intereses. Lo que sucede es que nosotros vamos a estar centrados en nosotros mismos. O sea, que es lo que yo quiero y no me interesa tanto lo que la otra persona también quiere. Es decir, podemos estar hablando y la persona me está compartiendo pues esos intereses, esos planes, esos deseos, pero yo en mi mente simplemente estoy esperando el momento en que él termine para yo compartirle lo que yo quiero hacer o lo que yo estoy pensando o qué es lo que a mí me interesa. Eso no es mostrar un interés por lo de los demás. Parece que están conversando, pero realmente no están conversando. Cada uno está viendo por lo suyo propio. Y el único afán es que mis intereses sean expresados. Un buen medidor para esto es, cuando hablamos, ¿quién es el que pasa más tiempo hablando? O sea, soy yo diciendo todo lo que yo quiero hacer, todo lo que a mí me interesa, todo lo que ha ocurrido en mi vida, o es la otra persona. Y como les decía, aun si fuéramos nosotros los que duramos menos tiempo hablando, ¿cuánto de ese tiempo realmente estuvimos escuchando las preocupaciones de la otra persona? Y no simplemente esperando la oportunidad para yo hablar. Eso no es ver. Eso es el egoísmo. No ver ni mostrar un interés verdadero en los asuntos de los demás. Veamos también 2 de Timoteo, capítulo 3. Aquí nada más quiero que veamos el carácter. Más adelante en la clase vamos a ahondar en el estudio de este pasaje. Pero ¿cuál es la característica de los hombres de los postreros días? Aquí la tenemos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la descripción de las personas egoístas, quienes se aman a sí mismos, quienes ven solo por lo suyo propio. Y después de decir que estos son las personas que son los amadores de sí mismos, nos da toda una descripción. ¿Y cómo se manifiesta? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evito. Egoísmo. Y después de ahí, todo lo demás. Y cualquiera dirá, aquí se está describiendo a las personas más malas que puedan haber sobre la faz de la tierra. No, dice el versículo 5, tendrán apariencia de piedad. Y vamos a volver a esto más adelante. Pasamos a ser egoístas con nuestro tiempo. Una vez más, el tiempo es un recurso valioso para cada uno de nosotros y todos tenemos la misma cantidad de horas cada día. 24 horas. Nadie tiene más ni nadie tiene menos. Y es lo común escuchar en estos días que todos estamos ocupados, que todos tenemos muchas cosas que hacer, que no tengo tiempo para los demás. Apenas tengo tiempo para hacer mis cosas. Y es la realidad de que el tiempo está corto, se ve todavía con más claridad cuando tenemos que restar el tiempo que dormimos, el tiempo que comemos, el tiempo que solamente duramos en transportarnos al lugar de trabajo. Y al final a uno no le va quedando ni más de 4 horas al día. Y uno dice, pero de verdad, ¿cómo voy a tener tiempo para los demás? Bueno, la Biblia no se pone a
dar defensa de que, bueno, si usted no tiene tiempo, pues usted está libre de mostrar un interés genuino por los demás, de que si usted está muy ocupado, pues puede eximirse de amar al prójimo como usted mismo. No, la Biblia no entra en esos razonamientos con nosotros. ¿Por qué? Porque parte de amar al otro como a uno mismo es entonces despojarme de mi tiempo para ponerlo al servicio de los demás. Y somos egoístas cuando nuestras acciones o nuestras palabras dan a entender que mi tiempo es más valioso que el tiempo de otra persona. ¿Por qué pensamos que mi tiempo es más valioso que el de otra persona? ¿Por lo que hago? ¿Por lo que soy? Una vez más, es orgullo. La misma persona que me está pidiendo un favor de tiempo, yo debo dárselo. Así también como la persona cuando pide un favor que sabemos que requiere tiempo, debe ser considerado en que la otra persona también puede estar ocupada. No estoy diciendo que es que entonces yo debo pedir favores indiscriminadamente siendo desconsiderado con el tiempo de los demás. Pero lo que estoy diciendo de nuestra parte tiene que haber una disposición para y una consideración para con los demás también. Pero está la disposición. Un ejemplo, hay dos personas que están estudiando, tienen el mismo examen. Y llega uno y le pide tiempo, usted me podría ayudar con tal tema, pero la otra persona también está ocupada. Podríamos pensar que quien está pidiendo la ayuda está siendo desconsiderada con la persona que también está estudiando. Pero también es posible que si la otra persona está bien preparada, pueda tomar el tiempo para ayudar a la otra. O independientemente, ver cómo pueden estudiar juntos. Lo que estoy dando a entender es que sencillamente nosotros no podemos decir el tiempo es mío. No, el tiempo no es de nosotros, no nos pertenece. El tiempo que tenemos nos ha sido dado por Dios. Es por Él quien nos hemos levantado. Es por Él quien tenemos las fuerzas para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y eso incluye el tiempo. Nosotros no trabajamos para tener el tiempo, no es un derecho adquirido. Ha sido dado por Dios. Y todos sabemos lo que es que en una agenda, todo un plan que tuviéramos tenga que verse truncado. ¿Por qué? Porque ocurre un imprevisto y ya no tenemos el tiempo que habíamos apartado para algo. Y eso nos devuelve a la ansiedad y a la frustración. Recordar la providencia de Dios para nuestra vida. Que Él simplemente cambia los planes para mostrarnos a nosotros las áreas en las que debemos trabajar. Un área común también donde este egoísmo se ve expuesto es en la casa. A veces los padres asignan responsabilidades a los hijos. Y cuando le pide un favor a otro, dice, es que eso no me toca a mí, eso le toca a tal. O también del padre para con su esposa también, de que simplemente, no, es que ese no es mi papel en el hogar, eso no me toca a mí hacerlo. Eso es egoísmo, eso no es ser considerado con que la otra persona también necesita tiempo. O de la esposa para con el esposo. No, es un hogar, cada uno viendo por los intereses de los demás. Y así como, de nuevo, volviendo a este aspecto, algunos sacarán tiempo para colaborar en actividades donde saben que van a tener reconocimiento, pero en la casa no hacen el mismo esfuerzo para apartar, para colaborar. En tercer lugar tenemos el egoísmo con nuestro dinero. Cuando uno ve las estadísticas de este país en los Estados Unidos, aún a pesar de que ellos dicen que están en crisis, que tienen una situación económica difícil, la verdad es que sigue siendo una de las naciones más acaudaladas. Y cuando uno ve el número de lo que ellos comparten, que realmente es dado para las obras de caridad, para apoyar la labor misionera, uno se queda realmente extrañado de que el porcentaje no sea mayor. Un autor comparte que menos del 2% de sus ingresos van a la caridad y a las causas religiosas. Menos del 2%. Y nuestro país, siendo tan influido por esta nación, no me extrañaría que el número ande similar. Por ejemplo,
Yo el año pasado les compartí también estas otras cifras. Por ejemplo, en 1916, los protestantes daban un 2.9% de sus ingresos a las iglesias. En 1933, en lo más profundo de la Gran Depresión, fue de un 3.2%. Podemos ver, cuanto más estaba la situación económica difícil, más bien lo que se estaba dando era mayor porcentualmente a lo que está haciendo hoy. En 1955, poco después que la afluencia se esparció más en la cultura, era todavía de un 3.2%. Pero para el 2000, cuando los estadounidenses fueron un 450% más ricos que en la Gran Depresión, y quitando incluso los impuestos y la inflación, los protestantes estaban dando un 2.6% de sus ingresos a sus iglesias. Ya les compartí la cita más reciente, que ya va por menos del 2%. Dice además esta cita de donde estaba tomando estos valores: lo que es más, si el porcentaje fuera el promedio del 10%, serían 139,000 millones de dólares adicionales para el año 2000. Ahora, de ese 2.6%, solo un 6% va a misiones extranjeras, y de ellos solo un 1% a misiones fronterizas o de personas no alcanzadas. Entonces podemos ver, en lo que se supone que debería estar el corazón de la iglesia, apoyando todo aquello que es para el crecimiento de la obra de Dios, no está siendo así. El punto es que hay lo suficiente para que esas labores sean apoyadas, pero ¿por qué no está siendo así? ¿Por qué lo estamos guardando para nosotros? Otro relato que les había compartido de este autor, David Platt, en su libro Radical, que venían dos noticias en una revista que le llegó a su casa, y él todavía se pregunta si fue al propósito o si fue un descuido, pero así venían las dos noticias. Un lado decía: la primera iglesia bautista celebra un edificio de 23 millones de dólares. Y dice que luego un artículo bien largo, con muchos detalles, contaba acerca de esta nueva adquisición, de este santuario, del marfil, del diseño y de los vidrios. Y hacia la derecha dice: yo vi un artículo más pequeño, y así decía el encabezado: bautistas ayudan a refugiados en Sudán. Entonces, habiendo leído esa noticia de una iglesia que había sido construida y por ese monto, y él iba a viajar hacia Sudán, estaba emocionado. ¿Cuánto sería el monto con el que iban a colaborar? Y el artículo, dice él, describió cómo 350,000 personas estaban siendo afectadas por el hambre, que estaban muriendo por desnutrición. Y al último dice que la cantidad que fue enviada fue de $5,000. Entonces él vio el contraste. O sea, por un lado, una noticia de un edificio de 23 millones de dólares, y por el otro, una ayuda de 5,000, donde él dice: eso no es ni suficiente para poder enviar agua a estas personas. Ahora, debemos cuidarnos aquí de un fariseísmo y de un orgullo, decir que bárbaros esas personas de ese lugar o de aquella u otra iglesia. Debemos ver hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos también somos selectivos con las ayudas que damos. Escogemos ciertas causas en las cuales sí dar nuestro dinero y en otras no. ¿Y por qué? Quizás aquellas que nos puedan dar un mejor renombre, las que nos hagan sentir mejor, las que consideramos más justas. ¿Cuántas empresas estarían dispuestas a donar, por poner un ejemplo, en la Teletón, aun si no fueran pasadas al frente, no tuvieran esos minutos o segundos de reconocimiento público de cuánto están dando ellos para esta causa? ¿Cuántos de nosotros también? Si supiéramos que nunca vamos a ser reconocidos por esta labor. Recordemos Santiago 5 y aquella advertencia clara contra el acumular bienes. ¿Qué era lo que advertía Santiago capítulo 5? Y estas palabras fuertes: ustedes están engordando para el día del juicio, como animales para el matadero, todo para ustedes. Y vuestra ropa,
Vuestra comida, vuestro oro y vuestra plata testificará contra vosotros. Ahí están, acumulando testigos para el día del juicio de todo lo que el Señor proveyó y que ustedes gastaron para ustedes mismos. Egoístas. Pasaje conocido de 1 Juan 3:17 y que de nuevo es para meditar en nuestras vidas. Es conocido, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que hace Juan. Usted ve a alguien en necesidad y no le ayuda. Entonces la pregunta que tiene que hacerse es, ¿por qué otros no le han ayudado? No. ¿Cómo es que mora entonces el amor de Dios en usted? ¿Cómo puede afirmar que usted ha conocido el amor de Dios entonces? La otra área, somos egoístas al ser desconsiderados. El desconsiderado es quien nunca piensa en el impacto de sus acciones en otros. Cada vez que lo hacemos estamos siendo egoístas. Cada vez que yo hago algo y no me importan las consecuencias, si lo que yo dije podía ofender a alguien, si lo que yo dije estaba fuera de lugar, si lo que yo voy a hacer puede lastimar a otra persona, si usted lo hace sin darle mente, usted está siendo desconsiderado. Simplemente yo hago lo que quiero, yo quiero hacerlo de esta manera, no me importa lo que pase. Eso es ser desconsiderado, eso es ser egoísta. Una vez más, solamente me preocupo por mí y mis necesidades. Hay unos casos de ejemplo que están ahí. Hermanos, cuando llegamos tarde, nosotros no podemos tomarlo a la ligera. Cada uno de nosotros debe tomarlo para sí mismo. Porque es una desconsideración con el tiempo de la otra persona, como ya vimos al inicio. El que habla para que todos lo escuchen. Voy a hablar lo suficientemente fuerte, voy a hablar de tal manera que todos los demás se queden callados. Yo quiero expresar mi punto, no me importa lo que otra persona está pensando. El que deja un desastre en la cocina o en un food court, donde sea, no me importa que alguien va a recoger ese reguero, mamá me lo va a hacer, o desconsiderado, egoísta. También cuando somos descorteses o incluso irrespetuosos con las personas que nos atienden en distintos lugares, sea un mesero, una persona que esté en una tienda, en un lugar. Usted dice, pero es que no, yo tampoco es que les trato mal ni nada, pero somos indiferentes muchas veces a las necesidades de ellos. Simplemente llegamos, que nos atiendan, estamos ahí para que nos sirvan a nosotros. Egoísmo. Ni siquiera un gracias. Damos por sentado que tienen que atendernos. Hermanos, eso es comprar la idea de este mundo. Nosotros no estamos para ser indiferentes a las necesidades de las demás personas, incluso en nuestro trato. Y como les mencionaba, somos también descorteses o indiferentes cuando hablamos descuidadamente, sin importarnos las consecuencias. Hay una expresión popular que dice algo como el que le cae el guante, ¿verdad? Es que esa no puede ser nuestra forma de hablar. Yo voy a decir y el que mejor le caiga, ¿no? Hable con la persona directamente si usted tiene algo que decirle a ella. No podemos ser simplemente es que tengo que decir lo que tengo que decir. Una aplicación para el matrimonio. Porque hay muchas veces un problema en ellos. Porque cada persona llega con esta misma mentalidad de ser servido. O sea, mi esposo está para hacerme feliz a mí. No, un momento. Es al revés. Usted está para servir a su esposa, para hacerla feliz a ella. Y cuando las dos personas están con ese interés de yo hacer feliz al otro, pues eso va a caminar. Pero cuando tenemos dos personas que están jalando cada uno para su propio lado, es donde vienen los problemas. Pero no, yo quiero que ella sea feliz y ella va a querer que yo sea feliz. Son dos personas sirviéndose una a la otra, no dos personas buscando servirse de la persona. Y esa es una gran diferencia. ¿Y a qué podemos trazar todo esto? Al pecado del egoísmo.
¿Cómo podemos luchar contra este pecado? Una vez más, el Evangelio. En el año 1348 hubo una peste llamada la peste bubónica en Europa. Y era tal esta enfermedad que las personas no podían convivir con la persona que se enfermaba en la casa. ¿Por qué? Porque usted corría el riesgo también de enfermarse y morir. Y se llegó a dar cosas muy tristes, donde de verdad personas quedaban desamparadas, porque en el momento que alguien se enfermaba, todo el mundo salía de ahí. Yo no quiero. Ya a usted le tocó la peste, hasta ahí llegó la relación. Pero algunos sacerdotes de esta época, recordemos que era la religión predominante, todavía no existía el protestantismo, muchos de ellos sí fueron a visitar a estas personas que estaban enfermas y muchos de ellos llegaron a morir, claramente porque la peste no estaba siendo controlada. Pero eso llegó a formar como un refrán entre las personas. Dice, los buenos sacerdotes, esos están muertos, los que están vivos, esos son los malos. Llegó a ser un testimonio entre ellos. ¿Por qué? Porque se desprendieron de su tiempo y de su propia vida. Pero volviendo a nuestros días, hermanos, vivir desinteresadamente no nos va a costar a nosotros la vida, difícilmente, en este contexto en el cual estamos viviendo aún. Pero sí nos va a costar nuestro tiempo, sí nos va a costar fuerzas, sí nos va a costar dinero, sí va a costar el que seamos intencionales en ser interesados por las necesidades de los demás. Sí, requiere. Pero ¿cuál es el ejemplo que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo? Él no se aferró al reino celestial, a ángeles que le cantaban. Siendo Dios mismo, Él dijo, no se aferró a ello. ¿Qué es lo que nosotros leemos en Filipenses después de que Pablo nos dice que veamos por los intereses de los demás? Es la motivación del ejemplo del Señor Jesucristo. Y sé que hemos leído este pasaje muchas veces, pero es que es de ahí donde debe surgir. Yo no me vuelvo interesado en los demás para ganar el favor de Dios. No, es porque el Señor Jesucristo vivió desinteresadamente que yo ahora puedo vivir también desinteresadamente por otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor Jesucristo no se aferró a ello, Él se desprendió de ello, de todo lo que tenía en esas huestes celestiales. ¿Para qué? Para morar en medio de pecadores. Y no solamente para tomar forma de siervo como leemos nosotros y ser obediente, sino obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro mayor ejemplo no es lo que estos hombres hicieron en la peste bubónica. No, el mayor ejemplo es que el Hijo de Dios diera su vida en favor de pecadores. Y eso sí debe movernos entonces a que si he recibido tal favor de parte del Hijo de Dios, que no vino para que le sirvieran, sino para servir a los otros, yo debo hacerlo también. Y Él mismo lo dijo. Así como ya he lavado vuestros pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Pero es teniendo el ejemplo de Él en primer lugar. Pero eso no puede ser algo artificial que vamos a lograr por pura fuerza de voluntad. Esto es una obra de pura gracia que Él hace en el corazón. ¿Estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Guardándonos el tiempo, el dinero para nosotros mismos? Que nos preguntemos entonces si es que el amor de Dios mora en nosotros. Con esto llegamos al pecado de la falta de dominio propio. La falta de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Vamos a ver algunas definiciones que algunos han dado. Es la capacidad de evitar los excesos, mantenerse dentro de los límites razonables. Otro autor dice la regulación saludable de nuestros deseos y apetitos, previniendo su exceso. Nosotros podemos decir, a la luz de las Escrituras, que el dominio propio es la moderación de nuestros pensamientos. Al hablar, en el uso de los bienes, en la comida y en nuestros apetitos sexuales.
Tenemos las dos citas, Efesios 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O 1 Corintios 7:9, si alguno también quiere anotar la cita, dice: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. El principio que se ve en esto es, una vez más, un dominio propio sobre cada tipo de impulso, sea para comer, para beber, o incluso en las propias relaciones que son correctas dentro del matrimonio. Pero aún así, no es para que nosotros vivamos sin un freno sobre ellas, como vamos a ver en cada aspecto de nuestra vida. Vamos a buscar esta cita, Proverbios 25:28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Las murallas no eran opcionales para las ciudades, era el mecanismo de defensa, un mecanismo primario de defensa. Nosotros estamos escuchando los domingos por la noche con Nehemías la importancia de que este muro fuera reedificado. ¿Y por qué era que los enemigos se querían oponer? Porque claro, al ver que el muro volvía a ser levantado, decían: ahora esta gente se va a rebelar. Y era con esta mentira que le llegaban al rey. ¿Por qué? Porque constituye un medio de defensa. Ahora, ¿qué es lo que este versículo de Proverbios nos está diciendo? Así como una ciudad sin muro está vulnerable a los ataques de los enemigos, un hombre sin dominio propio es vulnerable a todo tipo de tentación. Así como Israel pudo entrar en Jericó, una vez esos muros cayeron y llegaron y tomaron a ese pueblo porque el Señor así lo quiso. Nosotros, sin dominio propio, somos como una ciudad sin muro. Y cuando venga la tentación, esta va a entrar y va a golpear directo. ¿Por qué? Porque ya no hay un muro que la detenga. No hay dominio, no hay control, no hay continencia en nuestras vidas. El mismo Salomón, que inspirado por el Espíritu Santo escribió estas palabras en Proverbios, es un ejemplo triste. Aquí está este hombre por el Espíritu Santo escribiendo esto. Pero cuando uno lee más adelante en el libro de Eclesiastés, vean lo que él llega a escribir. Capítulo 2, versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Eso era falta de freno. Claro, esto quedó escrito para nosotros, junto con el libro de Eclesiastés, porque él va a llegar a una conclusión después de eso. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él dice: yo hice todo lo que estuvo a mi alcance. Y al final de cuentas su conclusión es vanidad. Y pareciera que él no fue dominado por ninguna de cada estas cosas, pero sabemos que no fue así. Cuando nosotros vamos a 1 de Reyes 11, sabemos que sí hubo algo que llegó a dominar el corazón del rey Salomón, que fueron las mujeres. Él no se negó nada y pareciera que al final tuvo dominio sobre todas ellas, pero no. Al no ejercer el dominio propio, el control sobre su propia vida, una de ellas llegó a hacerlo cautivo. Y el resultado es triste para este hombre, que llegó a ser el más sabio. Dice 1 de Reyes: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón.
Y que la mayoría cuando lee este pasaje empieza a sacar cuentas. Pero vaya, más de 2 años, casi 3 años para que tan solo pudiera compartir un día con esta persona. Pero en el momento que estamos haciendo eso, hermano, nosotros estamos perdiendo el resultado de este pasaje. ¿Qué fue? Desviaron su corazón. No hubo dominio, no hubo freno y lo pagó caro. El dominio propio no es una virtud opcional en la vida del creyente. Es parte integral de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Es la templanza que nosotros leemos en Gálatas 5:23, cuando nosotros leemos que el fruto del Espíritu es mansedumbre, templanza. Esa palabra ahí es dominio propio o control. No es opcional. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene el fruto del dominio propio. Ahora, como parte del fruto del Espíritu Santo, lo que nosotros estamos llamados, eso sí, es a cultivarlo, a cultivarlo. Pero no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Ya volvemos sobre esto. Entonces, por un lado tenemos que no es opcional, tiene que describirnos. Y por el otro lado, la falta de dominio propio es naturaleza de los incrédulos. Volvamos a 2 de Timoteo, el pasaje que leímos al inicio, y veamos entre todas las virtudes que fueron leídas ahí, aunque no, en este caso no se tratan de virtudes positivas, sino de todas estas descripciones pecaminosas, lo que leemos. En el versículo 3 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Esa palabra que leemos ahí, intemperantes, es una vez más falta de dominio propio. Alguien que no puede dominar sus emociones. Alguien que está fuera de control. En otras versiones, esa palabra que leemos, intemperantes, es traducida como desenfrenados, como libertinos, sin control propio. Entonces vemos, no es opcional. Dominio propio, fruto del Espíritu Santo. Falta de dominio propio, descripción de aquel que no es hijo de Dios. Y como les decía, lo más alarmante cuando uno lee este pasaje es que todas estas características no están describiendo a los pecadores abiertos que viven una vida de desenfreno evidente. No, versículo 5, una vez más, tendrán apariencia de piedad. Parecerá alguien piadoso, alguien creyente. Pero todo esto va a negar la eficacia de ella en su vida. Vamos a una página más adelante, en Tito, capítulo 2. ¿Cómo sabemos que no es opcional? Dice así el versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ok. Tito enseña la sana doctrina, pero junto con la sana doctrina hay algo que va acorde con ella, hay algo que la acompaña, es lo que está diciendo él. ¿Qué es lo que debe acompañarla? Versículo 2, que los ancianos sean sobrios. Una vez más, esta palabra sobriedad, dominio. En otros vamos a leer serios, prudentes. O sea, este control va de acuerdo con la sana doctrina. Versículos 5 y 6. Aquí son las mujeres, y que deben ser ellas también prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No estamos hablando de una conducta deseable, de algo que sería bueno que ustedes se condujeran de esta manera. No, es que si tienen el conocimiento de la buena doctrina, esta conducta de prudencia y de sobriedad debe acompañarlos. Versículo 10. Aquí le está hablando a los que son esclavos, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.
Una vez más, es el mensaje del Evangelio el que nos salva, el que rescata. Pero esta conducta acompaña la sana doctrina y es un adorno al Evangelio. Lo decora. ¿Usted lo ha conocido? Bueno, pues su vida va a ser como un adorno a ese mensaje que usted está transmitiendo. No es solamente algo que usted dice creer, es algo que ha cambiado su vida de esta manera que ha sido descrita. El tesoro es el Evangelio, pero una conducta, una vida de prudencia y todo lo demás que leímos ahí, viene a adornarlo. Por eso insistimos tanto, que de nada vale la luz que nos ha sido dada por la gracia de Dios en esta congregación, de tener la oportunidad de estudiar las Escrituras, de tener sana predicación, de tener acceso a buena literatura. Si nada de esto lo acompaña una vida de piedad, de nada vale. ¿Por qué? Porque tiene que ir de acuerdo con la sana doctrina. Si usted aprende mucho, pero su vida no ha cambiado, usted no ha conocido el Evangelio realmente. Lo que tiene es aquí una mente que ha sido alimentada, pero no un corazón que ha sido lavado por el Espíritu Santo. Es un esfuerzo estéril, entonces, que usted se esfuerce en leer la Biblia, en leer muchos autores, que sean estos, ya sean contemporáneos o que sean antiguos, los puritanos, presbiterianos, bautistas. De nada valdrá si no hay frutos que estén de acuerdo a todo eso que está leyendo y que está aprendiendo. Y por eso nosotros somos cuidadosos, porque no queremos fomentar el moralismo. Porque una cosa podría ser estar aquí al frente y decir: ustedes tienen que ser así, tienen que ser prudentes, tienen que ser cuidadores de su casa. Pero eso es confundir el mensaje del Evangelio. Es, una vez ustedes conocen la doctrina del Evangelio, ese es el fruto que ella produce. No es al revés. Pero una vez más, doctrina sin el adorno, eso también condena. Pero si creemos en el Evangelio, esto es lo hermoso, que Dios transforma vidas para que puedan vivir tal como es descrito por los autores que dejó para nuestro bien. Que aquellos que no podían refrenar sus deseos pecaminosos ahora pueden decir que no. Que para aquellos que no éramos prudentes, ahora seamos prudentes y sabios. ¿Por qué? Porque podemos pedir al Padre Celestial sabiduría de lo alto y Él la dará abundantemente y sin reproche. Que aquellos que no éramos refrenados a la hora de hablar, ahora podemos tener un control sobre nuestros labios. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo. Pero la falta de dominio propio ha caído como un pecado que toleramos debido a que, aunque sabemos decir no a lo más evidente, una vez que nosotros estamos en los límites que sabemos que estamos bien, es decir, bueno, esto no es abiertamente pecaminoso, esto otros lo hacen, ahí, estando ya en esos límites, prácticamente vivimos como queremos. Hay otros más pasajes que les he puesto ahí, de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Él constantemente va a estar diciendo: sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios. O sea, es decir, sean prudentes, tengan dominio propio. Añadida al conocimiento, dominio propio. A la fe, virtud, y a la virtud, dominio propio. Pero cuando uno lee todos esos pasajes que hemos leído, algo debe quedar claro. El dominio propio, aunque es propio, que lleva esa acepción en su palabra, no es que es nuestro. Por eso es importante recordar el pasaje de Gálatas, de que era fruto del Espíritu Santo. Muchas personas incrédulas pueden tener dominio sobre muchas áreas de su vida, aunque no en otras. Por ejemplo, un deportista puede ser bien disciplinado en su rutina, en salir a correr de tal a tal hora, en ir al gimnasio de tal a tal hora, pero tener después de ahí una vida desenfrenada, como son las constantes noticias de deportistas que tuvieron y que adulteraron. Es decir, ellos podrán ser buenos atletas. Usted los verá diligentemente preparando sus cuerpos para estar en óptimas condiciones para desempeñar en su equipo o en la competencia. Pero en lo demás no tienen dominio propio. ¿Por qué? Porque no es algo que es de la fuerza de voluntad de uno. El dominio propio es un control que viene por la obra del Espíritu Santo.
no nos pertenece, es fruto de Él. Esto no tiene que ver con la personalidad, de que uno sea naturalmente reservado a ciertas cosas, no. Es fruto de Él. Algunas áreas que no dominamos y vamos a ver entonces en lo que nos queda de tiempo. La primera de ellas es la comida y la bebida. Aquí vamos a aclarar, esta falta de dominio propio no se trata de que usted tenga un peso cierto o no. No se trata de tener un peso, se trata de un control, de una rendición a ciertas comidas o bebidas. Es decir, porque si usted es delgado y simplemente come todo lo que quiere porque sabe que no tiene problemas con eso, usted no está ejerciendo dominio propio. Eso no es poner freno. Entonces no se trata de esa medida corporal, se trata de que usted puede decir no a cierta comida o cierta bebida. Ese es el indicador. En el momento que usted diga, es que no puedo vivir sin café, es que no puedo, tiene que haber un postre siempre que termina el almuerzo. Si usted sencillamente no puede refrenar eso, usted no está teniendo control. Es falta de dominio. El pastor Steve hace muchos años me hizo este comentario cuando él estaba en este proceso de las doctrinas de la gracia. Dijo, he notado algo. Los pastores que he conocido, que son calvinistas, todos ellos están en general en una buena condición. A diferencia de muchos otros pastores, me decían, es que todas esas actividades siempre son comida y comida. Cuando él iba para allá decía, siempre volvía con no sé cuántos kilos de más por lo mismo, porque todo momento que había que reunirse tenía que haber comida presente. Pero él ha notado, o había notado, de que en los demás pastores en general veía una condición regular, que había un dominio sobre los apetitos, de que había un cuidado del cuerpo. Eso es tener, hermanos, dominio propio. Eso es. También el temperamento. Nosotros debemos dominar nuestras emociones. Ellas no pueden gobernarnos a nosotros. No estamos diciendo que debemos ser carentes de emociones. Pero muchas veces, y vamos a tratar la ira más adelante como un pecado aparte, esta viene porque nosotros no estamos frenándolas a ellas a tiempo. Santiago 1:19, sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el domingo pasado a mí me encantó cuando vimos en Nehemías una aplicación práctica de eso. ¿Recuerdan lo que leímos en Nehemías 5, 6 y 7? Que él, al escuchar lo que ellos estaban haciendo, dice, y me enojé en gran manera. Pero luego medité y luego habló. Es eso. O sea, nosotros vamos a tener que dominarlas a ellas, no que no vamos a tener emociones, son partes, Dios nos las ha dado, pero debemos poner un freno. Un freno. Ellas no nos pueden gobernar. Vamos a ver esta otra cita, Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu. Y dice que es mejor que ¿qué? Que tomar una ciudad. Ahora, volvamos a los tiempos que esto fue escrito. Tomar una ciudad, eso era de renombre. Y tal vino y conquistó tal ciudad. Eso era algo de ser alabado. Pero el texto nos está diciendo, es más digno de ser alabado al conocerse como alguien que puede dominar su propio espíritu. Nosotros hemos recordado muchas veces a Caleb, que llega con 85 años y dice, todavía tengo mis fuerzas y voy a ir a tomar esa ciudad. Y que dice, Josué, vaya y tómela, y él va y la toma. Eso fue grande, sí, pero más excelente que eso es saber que nosotros podemos dominar nuestro temperamento. Lo vemos así de valioso. Lo vemos que es digno de ser alabado por eso. De nuevo, no estoy diciendo que es anular las emociones. ¿Por qué? Porque somos llamados a dolernos por nuestro pecado. Hay una tristeza que lleva al arrepentimiento, así como hay un gozo por la salvación. Pero estas no son el indicador de mi vida espiritual. Yo no voy a basar la realidad de mi salvación en mis emociones. Como creyente puedo llegar a estar deprimido y no por eso voy a dudar de la obra de Dios en mí.
así como también puedo estar gozoso, y no por ello voy a ser indulgente con el pecado en mi vida. Ninguno de los dos extremos. Finalmente, las finanzas. Dice que no se trata solamente de aquellos que se han llegado a endeudar por no tener, una vez más, un freno. Y uno puede ver los números que manejan ciertos bancos de las deudas que algunos manejan en sus tarjetas de crédito, pero no se trata solamente de aquellos que se han endeudado. Si el Señor lo ha prosperado a usted y usted tampoco se frena en lo que usted compra, una vez más, no está ejerciendo el dominio propio. Nosotros somos llamados a ser buenos mayordomos, dando una aplicación general de los talentos. Hermanos, el Señor no nos va a exigir a nosotros un fruto de 10 talentos cuando Él nos dio 5. Pero lo que sí espera es que seamos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Y eso incluye el dinero y los recursos. Y finalmente el tiempo. Como les decía, muchos de nosotros hemos aprendido a decir no a los pecados más evidentes. Muchos podrán apagar la televisión o una computadora cuando saben que hay algo que no tienen que ver, que es algo que es inmoral, pero no ponen el mismo freno con respecto al tiempo en lo demás. Es decir, podrá gastar usted 4 horas y usted dirá, pero yo no vi nada pecaminoso. Sí, pero está gastando su tiempo, no le está poniendo freno, no lo está dominando. Y lo demás se extiende en muchas otras áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos lograr este control? Recordemos una vez más Efesios 5:16. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos siendo controlados por el Espíritu Santo? Pidamos al Señor que sea así. El Señor les bendiga.